fundadora de Rupturas Inteligentes y creadora de mentoría para abogados y laboratorio legal. Creo que va a ser riquísima esta charla y nos encanta, Ana Laura, que nos hayas aceptado la invitación junto a nuestros pares, a nuestros colegas y sobre todo como adherente a participar disertando. Bueno, yo creo que estamos listos para escucharte. Bueno, antes que nada, les agradezco a todos. Agradezco también que hayan ampliado la posibilidad de convocar y que se puedan sumar más personas, porque creo que es muy necesario que se conozca la labor de Simiente. Me parece que lo que vimos nosotros en las jornadas de Córdoba fue espectacular, con lo cual, bueno, ya nos tienen ahí, ¿no? Nos hemos sumado y nos encanta participar. Desde ya, insisto, les agradezco el tema de la posibilidad de por ahí profundizar un poco respecto de qué es Rupturas Inteligentes y cómo se formó. Yo hice un pequeño PowerPoint que José Luis me explicó cómo compartirlo, así que lo voy a empezar a compartir y ahí les voy a ir contando. A ver, ahí está, a ver si aprendí bien. Ahí estamos, ¿no? Entonces, soy buena alumna. Bueno, lo que les quería, yo con Rupturas Inteligentes lo que encontré fue mi propósito de mi misión en la vida, que es acompañar procesos. Y acompaño de alguna manera a la gente que llega a la consulta y también encontré una posibilidad de acompañar a abogados que recién se reciben. Con lo cual, por eso también mencionaba el tema de la mentoría para abogados y el laboratorio legal. Yo encontré una forma propia de ejercer la profesión. Me llevó tiempo y por eso me parece importante contar el proceso, porque si no parece que fuera todo automático y uno ve la foto hoy y no ve todo lo que llevó, digamos, todo lo que se recorrió antes de llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, acá yo hice un índice con los distintos temas que voy a abarcar a lo largo de contarles este proceso. Y, bueno, los inicios tienen que ver con la búsqueda profesional. Yo me recibí a los 24 y empecé a trabajar y como toda persona que se recibe, busca un referente, alguien, ¿no?, que sirva de guía. Y lo que me pasaba a mí era que yo encontré a alguien que era una especie, digamos que era una persona muy, de mucha autoridad, muy aguerrido. Y lo que me pasaba a mí era que yo lo que sentía cada vez que él entraba a una reunión y yo entraba después de él, que yo era tipo un bombero que apagaba los incendios. Durante un tiempo traté de, como suele ocurrir cuando uno no sabe qué clase de profesional quiere ser, imitar a otro. Y me encontré con que yo era una mala imitación de algo que yo no era. Entonces me llevó tiempo, pero fui encontrando mi lugar, que tampoco era el del bombero apaga incendios, pero bueno, pasé por distintas situaciones. Yo trabajaba mucho, la maternidad era como algo pendiente y durante mucho tiempo pensé que no iba a ser mamá. Y en determinado momento fue como se encendió una lucecita que me hizo pensar si valía la pena perderme esa oportunidad. Y bueno, así vinieron mis hijos. Lo que yo descubrí con la maternidad es que me humanizaron mis hijos. Yo era una especie de robot. Entonces fui adquiriendo otra forma de relación, otra forma de amor, ¿no? Como los chicos aportaron esta humanización, yo me di cuenta que yo estaba sumada a un proyecto ajeno. Es difícil cuando uno se suma a algo que ya está armado y que tiene una inercia, ¿no? Y muchas veces uno se encuentra con que no comparte formas. Y así devino la primera ruptura profesional,
después de 19 años de trabajar con un abogado, decidí seguir sola. Entre paréntesis podría decirlo, porque finalmente no me animé a dar el paso de estar totalmente sola y volví a, digamos, recaer. Yo le llamaría recaer porque volví a recurrir a otra persona tratando de sumarla, en este caso, a mi proyecto, que ya había aparecido, que era Rupturas Inteligentes, y me di cuenta que esa persona tampoco quería sumarse al proyecto mío, ¿no? Entonces, la segunda sociedad, puede decirse, o vinculación, duró menos tiempo, fueron 4 años, y me di cuenta que esas 2 personas que habían estado en mi vida habían sido maestros que me habían impulsado a desarrollar mi propio proyecto y ser independiente. Hubo momentos de sentirme sola porque sentía que iba contra la corriente, que lo que yo pensaba o las formas que yo tenía no eran compartidas por muchas personas. Entonces, a veces esto de empezar un proyecto propio trae muchas dudas, ¿no? Pero finalmente yo tengo una amiga que es de Córdoba y mi amiga que está viviendo acá me dijo en un momento, me dijo, vos no sos, o sea, tu proceso marca que sos distinta. Entonces, no tenés que tratar de ganar mercado en lo que el resto de los abogados tiene, porque lo tuyo es diferente. Entonces, en esa diferencia radica la riqueza de lo que vos proporcionás, ¿no? Así que siempre le agradezco esta cuestión. Y fue así que empecé con un trabajo primero personal, porque lo que quiero contar es que me parece que a veces uno trabaja sobre uno y finalmente esto termina enriqueciendo la profesión. Hice un primer taller que se llamaba Taller del Alma, que me llevó a encontrar cuestiones que tenían que ver con mi familia de origen, ¿no? Yo llevo el nombre Ana por mi abuela. Este fue un regalo que le hizo mi mamá a su madre. El tema es que Ana había tenido una vida muy difícil. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue separarme un tiempo de Ana para ser yo, Laura. Y eso lo pude hacer a partir del primer taller. Después llegaron las constelaciones familiares y las constelaciones organizacionales que de alguna manera me aportaron esta perspectiva diferente de las situaciones. Cada uno de nosotros como abogados, cuando alguien llega a la consulta, escucha un relato, un cuento, ¿no? De cómo pasó, qué fue lo que pasó y cómo pasó y qué papel desempeña cada uno en ese relato. Las constelaciones lo que me abrieron fue, esto pudo haber pasado así, pero también pudo haber pasado de otra manera. Entonces, me abrió una visión que me enriqueció, porque de alguna manera, cuando uno puede poner en duda ese relato que está tan afincado en todo, es como que todo es posible. Después vendría el curso de abogado del niño que hice en el Colegio de Abogados de San Isidro, que me aportó una herramienta nueva, el acompañar a niños en procesos. Recuerdo que cuando yo estaba cursando tuve que acompañar a unas niñas que estaban esperando ser adoptadas y digamos, fue un acompañamiento complejo por momentos, difícil, y que me enriqueció mucho. Después encontré a mi analista, quien es hoy, que me acompaña, ¿no? Que es a través del psicoanálisis. Se llama Cecilia Moya y yo la adoro porque me permitió ir desarrollando y concretando y armando ese mapa mío de mi mejor versión. Después llegó la especialización en Derecho de Familia, que estamos hablando del año 2020, a mitad de pandemia. Empecé, muchas de mis compañeras están hoy presentes acá y
y fue como un despertar, porque yo me había recibido en el año 93 en la UBA, y lo que yo tenía de herramientas, digamos que eran bastante limitadas en comparación con el nuevo código del 2015, que abría las cuestiones interdisciplinarias y demás. Así que aparecieron nuevas herramientas a partir de la psicología general de la familia, de la psicología evolutiva, de la sociología del derecho, nuevas comprensiones, y después apareció la asesoría de imagen, que uno podría pensar, ¿y la asesoría de imagen qué tiene que ver con esto? La asesoría de imagen fue como un cable a tierra, de hacer algo distinto, pero como siempre yo le doy siempre una vuelta más de rosca a todo, y en la asesoría de imagen encontré algo que me parece que me sirvió para escribir un artículo y que yo lo utilizo mucho en las consultas. Yo cuando llegué de vacaciones fui al curso y yo llevaba un vestido y zapatillas y un vestido estridente, para decir la realidad, era naranja y fucsia. Y tenía zapatillas también fucsias. Y la chica que estaba dando el curso, que también era abogada, nos hizo pasar a mirarnos de cuerpo entero y me revisó el talle del vestido. Miró acá atrás, atrás de donde están los talles, y me dice, pero este vestido es M, y vos sos S. Y yo le dije, sí, lo que pasa es que me apretaba un poco en la cadera. Entonces me miró y me dijo, pero entonces este vestido no era para vos. Y yo me quedé, ¿no? Porque uno en esas situaciones puede tomar esto como una especie de agresión de parte de la persona que está brindando el curso. Sin embargo, yo lo que ahí pude concluir o pude reflexionar y pensar cuántas veces uno elige en su vida la profesión M, el vestido M, la pareja M, eh, el trabajo M, que no es para uno. Porque, porque por ahí en principio le gusta, porque por ahí no hay otro. Entonces, ¿cuánto uno puede reflexionar a partir de algo que, como la asesoría de imagen, pareciera que es superficial por momentos? Y me parece que también puede tener profundidad. Después aparecerían las mentorías y el laboratorio legal. Las mentorías, porque parece que mis hijos ninguno va a estudiar derecho. Entonces, en esto de hablar mucho con mi analista, yo le decía que, ¿y con quién voy a compartir todo esto? Todo este bagaje de conocimiento, este proceso de acompañar a personas en sus propios procesos, y surgió la mentoría, ¿no? Esto de compartir experiencia y conocimiento, y la verdad es que me pareció maravilloso. Yo había dado clase de Derecho Procesal Civil y Comercial en la UBA durante 10 años, y es como que me llamó de nuevo a esto de enseñar y aprender, porque hay un ida y vuelta en esto. Después apareció el laboratorio legal, que es un taller que doy una vez por mes, en donde abro un caso en profundidad y cuento cómo llegó la consulta, cómo lo analicé, qué herramientas utilicé y cómo se resolvió. Y me parece interesante porque nosotros estamos, o al menos desde que yo me recibí, yo estaba educada con una filosofía que era no compartas porque se lo estás compartiendo a la competencia. Y para mí, mi visión de la situación es que hay que compartir todo y después hay que ver qué hace la persona con esto. Porque no, o sea, no necesariamente el tener disponible la información hace que esa persona la pueda utilizar o no. Pero sí me parece que hay que igualar en ese sentido y hay que poner todo a disposición. Y finalmente llegaron abogados al teatro, que fue un curso que hice con abogados que me aportó mucha libertad. Poder sacar más jugo a la espontaneidad y poder hablar desde otro lugar. Bueno, como se habrán dado cuenta, yo busqué rupturas inteligentes y no apareció rápidamente. Hice un estudio con una persona que me asesoró en cuanto a marcas. El nombre era disruptivo y
era diferente a todo lo que había en ese momento. Primero mi página era blanco y negro y después se incorporó el color. Fui encontrando lugares propios. Por ejemplo, todos los fines de año, desde que estoy sola en Rupturas Inteligentes, elijo un regalo para hacerle a mis clientes y a mis amigos, mis conocidos. Ese regalo lo pienso y va acompañado de una tarjeta de fin de año. Y la verdad es que me ha traído mucha satisfacción porque es una forma de devolver lo que recibo de la gente durante el proceso en el que los acompaño. Ahora quería empezar a hablar un poco de la casuística para poder explicarles en qué consiste el trabajo que hago a través de Rupturas Inteligentes. Un poco les adelanté respecto de que el cliente llega al estudio con un relato, con un cuento de lo que pasó. Y en ese cuento yo trabajo de alguna manera para que esa persona pueda asumir la parte de la responsabilidad que le cabe en lo que se está gestando, ¿no? En lo que se armó, en lo que finalizó y en lo que se está gestando. Me resulta muy interesante poder brindar ejemplos gráficos de lo que aporta el tema este de las constelaciones que yo me refería anteriormente. Y tiene que ver con las distintas perspectivas de una misma situación. Hay una película que se llama Vantage Point que muestra 6 perspectivas de un mismo hecho. Esas perspectivas son diferentes porque están miradas desde cada una de las personas que formó parte de esa situación. Es un atentado que se produce en España, en donde muestran, por ejemplo, la visión que tuvo de ese hecho, de esa secuencia de hechos, la persona que resultó víctima, la persona que formaba parte de las fuerzas de seguridad, que ayudó a atender a la gente que había salido herida, la persona que comete el atentado, alguna persona que está cruzando la plaza porque se produce en una plaza. Entonces, me parece que esta es una forma que yo comparto con los clientes para que vean que lo que ellos están contando no hay una sola versión, hay varias. Entonces, cuando las versiones son varias, yo puedo incorporar esta idea de que hay otra visión de lo que yo estoy contando, es donde el campo permite empezar a trabajar. Porque si esto no es tan así, yo lo puedo modificar, ¿no? No hay verdades absolutas. Entonces empiezo a trabajar en encontrar los puntos de contacto entre la versión que trae mi cliente de su relato y la que trae la otra persona que forma parte del conflicto. En estos días hay una película que se estrenó, que creo que es producto de un libro, que se llama Romper el Círculo. A mí la película no me gustó, me pareció como muy simplista en mostrar lo que es el tema de la violencia de género. Pero sí me pareció interesante algunas secuencias que tiene la película en donde permite explicar gráficamente cómo funcionan los sistemas. Cuando nosotros nos referimos a un caso de familia, para mí la familia es un sistema, con lo cual el asesoramiento que yo le doy a la persona que llega a la consulta no solo tiene incidencia respecto de esa persona que lo recibe, sino que a partir de la conducta de esa persona o la modificación de su conducta habitual, esto va a repercutir en el resto de las personas que forman parte de ese sistema. En la película lo que se puede ver, estoy haciendo un spoiler, así que si alguno no la vio, yo creo que le puedo permitir ver cuestiones que por ahí en la película se pasan, ¿no? Pero es interesante como en un sistema familiar, cuando fallece una persona que ejerce la violencia, el sistema se ocupa de traer una nueva persona que ocupe ese lugar y que vuelva a traer la violencia al sistema. En este caso, fallece el padre de la protagonista conoce simultáneamente el fallecimiento de su padre a su pareja, que trae de nuevo la violencia
en este caso el padre ejercía violencia hacia la madre, la pareja ejerce violencia hacia ella. La otra cuestión que puede extraerse de la película es que el personaje violento es médico, es neurólogo, y a veces los sistemas familiares, frente a situaciones que producen un daño, un dolor muy grande, busca a través de ese sistema familiar sanar, ¿no? Y uno a veces sana el sistema a través de la elección de la profesión. Esta persona había elegido la neurología porque cuando era chico había tenido una discusión con un hermano, había tomado el arma de su papá y le había disparado a su hermano. Y lo habían llevado porque el hermano tenía la bala en la cabeza y no lo pudieron salvar. Entonces, él había elegido esa profesión, estimo, con la idea de poder salvar a su hermano, ¿no? O a alguien que pasara por la misma situación de su hermano. Otro tema interesante que tiene esta película tiene que ver con el triángulo de Karpman. Muchas veces nosotros podemos ver cómo en los casos que nosotros trabajamos hay distintos personajes. Uno puede encontrar al cliente que puede estar representando en algunos casos la víctima de este triángulo, al perpetrador, que es la persona que está ejerciendo violencia respecto de la víctima, y después hay un tercer personaje que es el salvador. Habitualmente quien se pone en ese personaje de salvador es el abogado, ¿no? Entonces, uno en esta película lo puede ver de otra forma, puede verlo, la protagonista es la víctima de la violencia de su pareja y aparece en escena un novio de ella anterior que hace las veces de salvador, de querer salvarla de esa situación, ¿no? Esa persona que ejercía ese lugar de salvador o ocupaba ese lugar de salvador había tenido una madre que había sufrido violencia. Entonces, de alguna manera lo que él estaba haciendo es, fuera de su familia, repitiendo un patrón, ¿no? Tratando de salvar a alguien. Estas son todas comprensiones que uno puede tener a partir de ampliar la mirada. Y ahora quiero empezar a contarles casuística en casos específicos que yo llevé, y ahora voy a hablar del señor C. El señor C llega a través de una recomendación que me hace un escribano. Yo al señor C lo voy a ver en el sanatorio porque él había tenido 4 ACV. En el último había quedado mal, se había perdido la motricidad y estaba muy complicado, le habían tenido que hacer una traqueotomía. Los 3 anteriores habían dejado pequeñas secuelas, pero evidentemente él no había podido aprender de esa situación y por eso se produjo el 4º ACV. Era una persona muy dedicada al trabajo, fumaba, tenía mala alimentación. Le costó decidir hacer un proceso judicial para que la empresa para la cual había trabajado le pagara una indemnización, porque pretendían desvincularlo de la empresa, como él era arquitecto, sin ningún tipo de indemnización, y él había prestado tareas durante 15 años en relación de dependencia, más allá de que facturara. La vida de esta persona estaba asignada por las pérdidas, porque cuando yo conocí a esa persona, estaba en el sanatorio internado, había perdido la motricidad, había perdido la voz, había perdido a su esposa, que había muerto de cáncer, había perdido su trabajo, su profesión, y lo habían intervenido porque le habían hecho un trasplante de riñón. En ese estado lo conocí yo, y lo tenía que acompañar durante el proceso, que implicó hacer un proceso judicial, ¿no? Tuvimos reuniones, como él, si bien había perdido la motricidad, su mente estaba perfecta. Entonces, lo que yo hacía era reunirme con él, hablar del caso, contarle, llevarle casos para que leyera parecidos, ¿no? Para que si él quería tomar una decisión, tuviera todos los elementos a la vista para poder tomar esa decisión, y cualquier duda que tuviera me pudiera preguntar. Ese caso tenía la complejidad de que yo tenía del otro lado una abogada que no quería llegar a un acuerdo.
Pero como yo digo que a veces las cosas por algo pasan, esa abogada quedó embarazada durante el proceso y a mi criterio eso la humanizó y de alguna manera pudimos empezar a trabajar de otra forma eh, y se llegó a un acuerdo. Hubo un momento, yo me acuerdo que cuando estaban haciendo el ofrecimiento de dinero, yo lo fui a ver al señor C y le llevé casos para que viera lo que en estos casos se pagaba de indemnización y cuánto tiempo demoraban los procesos judiciales, ¿no? Él tenía 3 hijas en edad de universidad y había quedado solo, sin el ingreso que le representaba la profesión. Entonces le habían ofrecido un dinero, yo lo fui a ver, hablé con él y él me respondió que él quería dejarle algo a sus hijas, ¿no? Que esta plata para comprar. Entonces yo le dije que a mí lo que me parecía es que él tenía que cambiar su pensamiento y que él tenía que pensar en él y en lo que podía hacer hoy con ese dinero, porque el hecho de siempre pensar en el otro lo había llevado a la situación de los ACV, que lo habían dejado sin motricidad fina. Que sus hijas iban a estar más tranquilas si realmente él tenía resuelto su presente, porque además tenía que tener una protección médica que no podía perder bajo ningún punto de vista, porque con todos los padecimientos que tenía no iba a ser aceptado en un nuevo lugar de prepaga o obra social. Bueno, se quedó, me dijo que lo iba a pensar, lo pensó, el lunes hablamos y se llegó a un acuerdo. Fue interesante porque él quería X monto, ¿no? Y el acuerdo que nosotros hicimos en tribunales fue en dólares. Y no me pregunten por qué, pero durante todo el año que se le pagó, el dólar superó ampliamente el monto que él quería cobrar. Así que, bueno, finalmente terminó consiguiendo lo que quería. Yo lo seguí acompañando después del proceso. Teníamos charlas interesantes, yo le compartía artículos que escribía como para charlar, él me mostraba cosas que estaba tratando de hacer, se había pedido unos barquitos a China para tratar de recuperar algo de la motricidad para poder armarlos, ¿no? Y en un momento tuvo un tema por el cual requería un nuevo asesoramiento. La persona que lo cuidaba en su casa aparentemente le había sacado dólares y los había cambiado por dólares falsos, y él se había dado cuenta. Y me llamó a mí para ver si podíamos hacer una denuncia penal o si podía contactarlo. Yo derecho penal no hago, entonces le dije que podía hablar con un colega para que él tuviera la consulta. Tuvo la consulta, yo estuve presente en la consulta, y lo más difícil del caso era probar, ¿no? Que esos dólares los había cambiado una persona adentro de su casa y no que se los habían dado mal en el momento en el que le pagaron. Con lo cual tenía bastante complejidad el tema, pero lo que pasó, si tiene una beta que va un poco más allá y que los invito a ampliar la mirada, tiene que ver con que cuando él tiene esta nueva pérdida en su vida, la pérdida de dinero, ese dinero que había cobrado como parte de la indemnización, nos ponemos a reflexionar respecto de cuándo se había producido esto, y resulta que había pasado el mismo mes en el que él había sufrido todas las pérdidas con su último ACV. Entonces, yo lo que le decía era que cuando él había tenido el cuarto ACV y había venido el proceso judicial muchas veces tapa los duelos que uno tiene que atravesar, ¿no? Las situaciones dolorosas, porque todas estas pérdidas le habían provocado mucho dolor. Y entonces yo le pregunté si él pensaba que por ahí esto de la pérdida lo llevaba a un lugar por el que él tenía que atravesar y que no había pasado. Y él me dijo, no lo había pensado. Bueno, les cuento que el señor C, 3 meses después, terminó falleciendo. Para mí fue muy movilizante. Yo fui al velatorio, estuve con sus hijas. La verdad es que las hijas
Me recibieron de una manera increíble, me dijeron que yo lo había acompañado y que él había estado bien el último tiempo. Y bueno, esto tiene que ver con el ejercicio humano de la profesión, ¿no? Nosotros estamos con seres humanos y acompañamos procesos, entonces es difícil que este tipo de situaciones te toquen y no te lleven a un lugar de vulnerabilidad. El segundo caso es el de la doctora S. La doctora S llegó a mí porque con la pandemia tuvo que disolver un estudio jurídico. Tenía de socia a otra abogada y los actos que habían llevado al conflicto eran esto, ¿no? Que la pandemia lo que había era puesto, digamos, en el espejo que las personas frente a la pandemia tienen distintas reacciones. Uno puede sobrellevar y sentirse más fuerte y salir adelante y hay otro que no, que se retrae. Entonces, las cuestiones empiezan a desequilibrarse en el sistema de trabajo y hay uno que trabaja más, otro que trabaja menos y a veces los sistemas no resisten este desequilibrio y explotan, ¿no? Como consecuencia de esto, una de ellas había sacado cosas del estudio, la otra había sacado más, entonces en el medio de todo esto aparece un abogado penalista que metió una denuncia por las cosas que se habían llevado del estudio. Fue complejo, pero lo que quiero rescatar de esta situación es que en este tema en particular lo que se había producido era, había una relación entre la persona que yo representaba, que era una abogada de mayor edad, y una abogada de menor edad, y había una relación tipo filial entre ellas, madre e hija, ¿no? Entonces, esto traía como consecuencia que fuera mucho más difícil separar, porque no solo se estaba disolviendo el estudio, sino que de alguna manera parecía que había una ruptura filial entre ellas. Parecía que no iba a haber acuerdo, era muy complejo, iban y venían los borradores, hasta que yo propuse una reunión en el estudio del colega. Yo no tengo problema en ir al estudio de los colegas porque me parece que uno tiene que lograr que el otro colega esté cómodo, ¿no? Así que fuimos al estudio, yo hablé con mi clienta y le dije que yo necesitaba pasar determinada información porque me parecía que lo que yo le planteaba al abogado penalista, el abogado no transmitía esto, entonces, y que esto podía llevar a la otra abogada a reflexionar. Éramos 4 abogados, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el medio de esa charla yo propuse que le pregunté, primero le pedí permiso al colega de si podía hablar con su clienta, porque ustedes saben que éticamente no se puede, y el colega me dio su autorización y yo le pregunté a su clienta qué había sentido ella cuando pasó lo que pasó, ¿no? Con el primer hecho. Y bueno, y ella empezó a hablar de lo que sentía y de que se había sentido atacada y que ella había reaccionado de esta manera porque pensaba que la otra persona la quería dañar. Bueno, escuchamos lo que dijo ella, después escuchamos a mi clienta, que también contó lo que ella había sentido y cómo se había sentido atacada y cómo se había defendido. Y cuando las dos terminaron de hablar, yo lo que les planteé es que respecto de lo que uno siente, no, lo que siente no está ni bien ni mal, ni es correcto ni incorrecto, uno lo siente y tiene que ver con uno. Entonces, muchas veces cuando uno siente que el otro lo ataca, sea ese ataque real o no, procede de determinada manera. Entonces, esto permite de alguna manera comprender que a veces las reacciones del otro son en función de lo que siente y no de lo que uno quiere hacer, en definitiva. Bueno, después que pudimos poner en palabras esto que no se había conversado, pudimos empezar a trabajar de otra manera y llegamos a un acuerdo. Incluso se hizo un pacto de palabra respecto a la acción penal que se había instado y el colega cumplió, porque esto no se podía documentar de alguna forma, y bueno, y la acción penal fue archivada. Yo mi idea es habilitar preguntas al final, no sé si lo hacen así habitualmente o lo hacen de otra manera, pero como para poder avanzar. Ahora les quiero comentar el caso de la señora L, que tiene que ver con
ella era una abuela que estaba en el medio de un conflicto entre su hijo y su nuera. Su nuera se quería ir a vivir a otra provincia, se había separado de su hijo y tenían una niña. Entonces, en esta situación, ella me consulta a mí para plantear un régimen de comunicación de abuela a nieta. Entonces, yo trato de no hacer presentaciones judiciales si no es necesario. Con lo cual, lo que hice, tomé la consulta, hablé con esta abuela. De la consulta pudimos extraer que lo que estaba pasando entre su hijo y su nuera era una repetición de patrón de lo que había pasado entre ella y su esposo. Con lo cual ya es una comprensión de que algo que está pasando tiene que ver con una repetición de patrones y no necesariamente responde a la voluntad de esas partes que están en el medio de este sistema. Entonces yo lo que le planteaba era que ya había bastante conflicto como para plantear algo judicialmente. Y que le pregunté si ella veía a su nieta y me dijo que sí, que ella tenía una buena relación con la mamá de su nieta y que no había problema. Entonces le dije, bueno, pareciera como que el régimen no es necesario, al menos plantearlo hoy, que no hay impedimento o no hay obstaculización. Hicimos todo un trabajo que de alguna manera fue acompañando el proceso judicial por el que estaban atravesando su hijo y su nuera, y le propuse que su casa fuera un espacio neutral, en donde ni el papá ni la mamá de su nieta entraran con sus preocupaciones, ¿no? Porque de hecho esa chica, esa niña, tenía un espacio con su abuela en donde compartía, andaba a caballo, estaba tranquila, y por momentos podía salir del conflicto que estaban atravesando sus padres. Bueno, el hecho ocurrió que durante ese proceso judicial ella no planteó el régimen, aparecieron nuevos actores, hubo un cambio de asesor, entró una abogada del niño que pudo acompañar a esa niña en esa necesidad de quedarse en su lugar de origen donde quería vivir, y la Cámara finalmente, con una sentencia de primera instancia que había autorizado el cambio de centro de vida a otra provincia, justamente Córdoba, la Cámara revocó y permitió que la niña se quedara en la provincia de Buenos Aires. Este caso, a mí lo que me trae es que muchas veces menos es más. Y de alguna forma que la abuela no planteara un nuevo conflicto permitió ir acompañando el que ya existía e ir tratando de desarmarlo de alguna forma. El señor A es otro caso. El señor A me consultó a mí finalizando el 2020, la pandemia. Él se había tenido que ir de su casa, era conviviente. La casa era un condominio y él tenía un hijo. En el momento en el que él se fue, habían acordado que esa casa se iba a vender. Él actualmente estaba viviendo con sus padres, entonces quería hacer la consulta. Y en un momento me dijo, bueno, yo voy a esperar la consulta para tomar la decisión de si me mudo o no. Les cuento que él me estaba hablando en el balcón de su casa, porque no tenía espacio para poder hablar. Entonces yo le planteé y le dije, ¿en serio vos me decís que necesitas la consulta para tomar la decisión de si te mudás o no? ¿Que vos no sabés qué hacer? Entonces me dijo, no, tenés razón, yo ya sé qué hacer. Y se mudó. A partir de ahí empezamos un trabajo interesante con la consulta. Pudimos determinar que hay un mes del año en donde en esa familia, en ese sistema familiar que conforman él, su mujer y su hijo, su exmujer, el mes de septiembre es un mes donde aparecen enfermedades y el mes de diciembre es un mes donde finalizan procesos o hay separaciones. Por una razón que no fue provocada, la mujer de él se enferma y él tiene que pasar más tiempo con su hijo y cuidarlo. Y así nace una relación parental, que por ahí cuando él vivía con su exmujer no tenía espacio para desarrollarse, ¿no? Entonces él empieza a parentar y empieza a encontrar un lugar que no conocía en esa relación con su hijo, y le empieza a gustar.
y le empieza a encantar. Y empiezan a compartir un montón de cuestiones, con lo cual, cuando su mujer pasa esa situación de enfermedad y quiere volver al régimen anterior, él ya no quiere. Bueno, finalmente terminamos acordando un cuidado compartido alternado, y aparte de eso, pudimos arribar a un acuerdo general. Nuevamente, para el acuerdo general fue necesaria una reunión en donde estuvieron todos cara a cara y mi cliente pudo contar que él se había sentido mal porque creía que su exmujer, que se había comprometido a vender la propiedad, ahora no quería. Y ella le dijo que no, que ella iba a cumplir su palabra y que lo iba a vender, pero que ella tenía miedo que si se volvía a enfermar, quedarse sin casa. Y él le dijo, bueno, pero si vos te volvés a enfermar, yo no voy a vender. Entonces, tuvo lugar una situación de mucha comprensión entre ellos, de mucha reflexión, de profundizar a partir de poder hablar cosas que no habían hablado, con nosotros ahí, los abogados al lado. Y bueno, después de eso se pudo arribar a un acuerdo, y este es un caso en donde uno puede gráficamente mostrar cómo el cliente incorpora las herramientas que yo le voy brindando a lo largo del proceso, ¿no? Porque pasó que el hijo cumplió años y él no había hablado con su exmujer respecto del regalo. Entonces él, cuando estuvo con el chico, le dio su regalo, y cuando el chico llega a la casa de su mamá, la mamá le había comprado el mismo regalo, que era una máscara. Entonces, la mamá llama a mi cliente para decirle que cómo él había hecho esto. Y mi cliente, en ese momento, en lugar de reaccionar, le dijo, ¿no te parece maravilloso que los dos nos demos cuenta y podamos conocer a nuestro hijo tanto que podamos comprarle lo que él realmente quería? Y automáticamente la situación, el posible conflicto se desarmó, ¿no? Fue como sacarle el detonador. Y me parece que esto es una invitación a muchas veces no reaccionar, sino pensar qué punto de contacto puede haber en esta situación, más allá de que uno le dio el regalo más rápido que el otro. Por último, les quiero compartir el caso G, que el caso G podemos decir que es un caso en donde no pudo haber acuerdo, porque a veces pasa esto, en donde no hay acuerdo, ¿no? Al señor G lo estaban demandando por privación de responsabilidad parental. Tenía un hijo de 4 años. Él vivía en el extranjero, su mujer estaba acá con su hijo, habían venido y con motivo de la pandemia se habían quedado. Lo habían llamado porque su mujer estaba internada, y cuando él llegó empezó a convivir con el niño de 4 años y su mujer terminó falleciendo. Entonces, los hermanos de su mujer iniciaron un juicio de privación de responsabilidad parental, sosteniendo que él había sido violento con la mujer, que también lo podía hacer con el hijo, y consiguieron una medida cautelar que impedía que el niño saliera del país, con la única persona que formaba el vínculo parental, que era su padre, ¿no? Entonces fue un trabajo complejo, porque él tenía trabajo y una vida armada afuera y no podía irse porque no quería dejar a su hijo. El hijo recibía tratamiento psicológico por toda la situación que había atravesado. Yo lo empecé a acompañar a él cuando lo citaron del consejo el menor y la familia para hacerle una entrevista. Hablamos acerca de lo que podía pasar en esa entrevista, lo acompañé a la entrevista y le dije que llevara unos juguetes para el niño, porque si teníamos que esperar, era preferible que esperáramos jugando. Y para ir preparando el ambiente. Entonces, cuando nos ponemos a jugar, el nene tenía catarro. Entonces yo, como buena mamá, que las mamás hacemos eso, medimos la fiebre de los chicos con los labios. Le digo, ¿te puedo apoyar los labios en la frente para ver si tenés fiebre? Y el nene me dice que sí. Entonces le apoyo los labios y le digo, no, no tenés fiebre.
Entonces me dice, empieza a hacer un ruido y me dice, tutum, tutum, tutum. Y yo le digo, ¿qué es eso? Me dice, es mi corazón. Yo tengo a mi mamá en mi corazón. Y ahí les puedo asegurar que tuve que hacer un esfuerzo porque yo estaba agachada, casi me caigo de lo que me había como conmovido, lo que me había dicho ese niño, ¿no? Bueno, finalmente llegó la psicóloga, pasaron, estuvieron, el nene estuvo jugando, la psicóloga estuvo hablando con el papá, y en determinado momento el papá salió al baño y el nene siguió jugando. Y yo pensé en lo que ya había aprendido en la especialización y dije, apego seguro, ¿no? Si un niño, si su papá se va y no va atrás del padre, es porque está seguro que el papá va a volver y confía. Y les puedo asegurar que cuando leí el informe decía apego seguro, que para mí fue, ¿no?, maravilloso. Bueno, lamentablemente las abogadas de la otra parte tenían una posición como que no dimensionaban de qué estábamos hablando, habían, a mi humilde criterio, habían confundido lo que es un régimen de comunicación de un tío con el de un papá. Y pedían cosas que no eran proponibles en esta situación. Además de que habían presentado un montón de cuestiones sin prueba que avalara, ¿no?, que había llevado al asesor de menores a darle la conformidad con la medida cautelar y que finalmente, a partir de todas las pruebas que fue presentando el papá, permitieron ir desactivando todo esto. Fue así que salió una sentencia de primera instancia en donde se levantaba la medida. Yo hablé con las abogadas para ver si iban a apelar o no. Me dijeron, doctora, vamos a apelar. Yo dije, bueno, ok. Tuvimos la sentencia de Cámara antes de diciembre. Duró 6 meses, desde agosto a diciembre. El 31 de diciembre sacaron la sentencia de Cámara donde levantaban la medida, mantenían, confirmaban la resolución que dejaba sin efecto la salida del país la prohibición de salida del país del menor, pero hubo que esperar a febrero para que se cumplieran los plazos, porque la jueza dijo que hasta que no de alguna manera transcurriera el plazo para ver si interponían extraordinario, no iba a dar las comunicaciones a los distintos organismos para poder salir. Finalmente pudo salir. Yo había planteado como defensa de fondo una falta de legitimación activa, y el asesor encontró un precedente de 1948 que avalaba esta posición, y la jueza hizo lugar a la falta de legitimación y los tíos no apelaron, con lo cual finalmente ese expediente se archivó. Les cuento este caso también porque en este caso yo no pude como acompañar desde un acuerdo, pero sí pude acompañar desde ir planteando las cuestiones procesales e ir acompañando la situación, tratando de no generar más conflicto del que ya existía, que era bastante, ¿no? En la actualidad los tíos están visitando en el exterior al chico. Quiere decir que el tiempo era necesario y a veces, desde mi concepción, cuando se producen hechos muy dolorosos en las familias, se busca un conflicto para no atravesar el duelo. Y en este caso me parece que las luchas de los tíos por quedarse con el niño tenía que ver más por buscar un conflicto que poder sobrellevar la pérdida de una hermana, ¿no?, que había sido muy, muy complicada. Bueno, acá termino con algunas conclusiones. El primer regalo que yo hice en el 2017 fue un libro que se llama El Hueco, que si tienen Un Hueco o El Hueco. Si tienen la oportunidad de comprarlo, les diría que es interesante, cuanto menos leerlo. Tiene 5 páginas, tiene muchos dibujos. La primera vez que yo leí el libro, dije, está escrito para mí. Hoy lo leo y digo, ya no está escrito para mí. Y eso tiene que ver con las posiciones que uno va modificando en función del tiempo, ¿no? Y estas reflexiones y comprensiones. Llegué al libro El Hueco porque me lo prestó una analista, y la historia del hueco tiene que ver con cuando yo fui a comprar el libro, compré 70, me preguntaron ¿para qué 70 libros? Y yo conté qué iba a hacer con el libro, ¿no?
me contaron que ese libro había sido producto de una persona que había perdido una amiga y le había escrito ese libro. Y la amiga era la hermana de la chica que tenía la imprenta en donde yo estaba comprando los libros. Así que dije, bueno, más aún este libro tiene que ser conocido porque fue escrito como una forma de sobrellevar una situación muy difícil. Me parece que si todos podemos, a partir de cada circunstancia que vivimos, capitalizar lo aprendido, incorporarlo, reflexionar y modificar conductas, de alguna manera impedimos que se repitan patrones. Y esto no quiere decir que, que el sistema no nos invite de nuevo a entrar, porque a veces nos pone a prueba para ver si entendimos o no lo que está pasando y si realmente aprendimos. Entonces hay que estar atento en eso de mirar. Y por último quiero decir una frase que me dio una psicóloga que yo entrevisté en esta serie de entrevistas que hice para los temas de los conflictos parentales. Esta psicóloga me dijo, el pasado no puede cambiarse, ¿no? Y mi psicóloga le agregó, pero puede resignificarse. Entonces, a mí lo que me parece que desde rupturas inteligentes, lo que yo planteo es cierto, el pasado no puede cambiarse, pero a partir de las distintas miradas y visiones, puedo incorporar que esto pudo no haber sido así, esto me permite comprender, me permite reflexionar y me permite modificar mi conducta. Y esto produce una modificación en todo el sistema. Con lo cual, es como si yo pudiera ver lo mismo desde otro lugar, con nuevos ojos. Y en esos ojos, digamos que nadie es tan bueno y nadie es tan malo, ¿no? Y le puedo dar un nuevo significado a lo que pasó. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, a ver si aprendí esto. A ver. Y acá estoy, ¿no? Y acá estoy. Así que, bueno, con esto termino la charla. No sé si alguno tiene una duda, alguna pregunta o algo. Yo estoy abierta a lo que quieran Laura, preguntar. yo te quiero preguntar cómo decidiste lanzar esta ruptura inteligente, esta forma de trabajar en las redes. Ah, qué interesante. Bueno, rupturas inteligentes en las redes, en la pandemia, la persona que me asesoraba, que fue la que me trajo la marca, el logo y demás, me dijo, hay que empezar a hablar en las redes. Y yo le dije, la verdad es que yo estoy para adentro, estoy con un proceso todavía. Para mí la pandemia hay mucha gente para la cual la pandemia fue tremenda, para mí fue liberadora. Yo me sentí más libre que nunca en la pandemia, aún estando en un lugar encerrada, ¿no? Y ella me propuso hacer videos y yo le dije que yo no estaba para eso. Entonces se me ocurrió escribir un protocolo para los clientes, un protocolo de algunas cuestiones de cómo manejarse en un lugar cerrado, ¿no? En los conflictos de familia. Y lanzamos este protocolo, conseguí una persona que pudo hacer con mis descripciones videos y los empecé a subir. Durante el 2020 me acompañó Lili en este proceso. En el 2021 conocí a Sofía. Sofía no me dio tiempo. Sofía me dijo, hay que empezar con los videos. Y no me dio la posibilidad de poder elegir. Y si ustedes ven mi primer video, fue tremendo, porque tenía un pánico que se me veía en la mirada, el pánico que tenía. Y después fue como... fui aprovechando las consultas que llegaban y de la consulta sacaba algo que podía compartir, porque a mí lo que me parece es esto, lo que por ahí es, hay cuestiones generales que todos repiten, o todos repetimos, pero hay cuestiones singulares que la gente no conoce y que si nosotros podemos compartirlas, le permitimos saber
cuáles son sus derechos y dónde están, ¿no? Entonces, empecé a trabajar más desde un lugar de me dicen algunas psicólogas, me dicen psicoeducación, para mí es educación en derecho, una mezcla, y con un poco de amplitud de la mirada, ¿no? Entonces, surgió la posibilidad del Instagram, los videos, eso vino acompañado de la mentoría también, del laboratorio legal. Eso me llegó increíblemente, porque yo nunca hubiese pensado a estar en la tapa del diario La Ley del Día del Abogado, cosa que yo no me esperaba. Me ofrecieron hacer una nota para una revista de difusión gratuita de la ley, que se llama 360 Profesional. La nota fue hermosa, porque la verdad es hermosa y recorre todo mi proceso. Toda la gente que la leyó me dijo, qué linda nota, qué bien las preguntas, qué lindas las respuestas. Bueno, y después de eso me invitaron a un supuestamente un cóctel. Yo fui a un cóctel. Cuando llego ahí veo que había chicos. Chicos me refiero a gente de 25, el que más tenía era 37 años y yo de 55, 56 ahora. Entonces digo, y me invitan como influencer. Y yo no me considero una influencer, ¿no? Después me di cuenta que por ahí lo que ellos buscaron fue como un puente generacional, ¿no? Porque al abogado que por ahí es más grande le cuesta lanzarse, porque no se quiere exponer, porque le da vergüenza, pero el abogado que es más grande tiene más experiencia y tiene mucho más para compartir, ¿no? Entonces, qué mejor de poder brindarlo y de poder abrir esa puerta a ese lugar. Así que, bueno, salieron las fotos de la tapa de la ley, que también fue una apertura, porque el Colegio de Abogados de San Isidro me invitó a dar una charla respecto a rupturas inteligentes, que también tuvo mucha convocatoria en función de algo que es virtual, ¿no? Y en un horario nocturno, como hoy, que son un montón, así que yo estoy súper agradecida, pero porque a mí lo que me llamó la atención es que yo no salía en la tapa de la ley por escribir una nota de doctrina, ni algo jurídico, sino para hacer algo distinto, disruptivo, diferente, y por seguir mi propia voz y mis propias convicciones. Entonces, para mí, tiene un valor impresionante esto, ¿no? Espero haber contestado, Sigris. Marcela Rico quiere hacerte una pregunta. Sí. Sí, hola Ana, la verdad muy enriquecedora, encantadora tu charla. Y en mi caso, me interesaría saber qué recomendación das para una formación, para obtener esta mirada amplia, porque es como que uno la tiene, ¿no? En los casos de familia, los que hacemos tanto caso de familia y observamos toda esta situación conflictiva que tiene que ver más con otras cuestiones que con lo jurídico, y quizás como que en mi caso yo pienso que no tengo las herramientas para eso, y les digo a la gente que acompaña en el proceso con un acompañamiento terapéutico, qué sé yo, pero sí hace falta una mirada amplia y hace falta buscar otra modalidad de resolución de conflicto, que podría ser un poco también desde la formación de la mediación, que no tengo, pero ¿qué otra cosa recomendarías, o algún curso o hacer como para poder acompañar o sea, para poder llegar a este tipo de resoluciones del conflicto, tratando de no judicializar tanto, de judicializar menos, pero a veces desde un solo lado no lo podés hacer? Entonces, como para tener una formación que lleva al planteo, cuando ya estás con la otra colega, o a instar a reuniones con la otra colega o el otro colega y la parte, para que logren escucharse y para tener alguna herramienta que abra esa mirada amplia que vos propones, que más allá de lo que pueda ser o lo terapéutico o los mediadores, ¿hay la posibilidad? ¿Qué formación necesitaríamos o qué aconsejarías? Me parece muy interesante la pregunta. Yo lo que te diría es esto.
Mi formación tuvo que ver más con una cuestión personal, porque yo el tema de constelaciones lo hice más desde mi lugar de mujer, de madre, ¿no? Y eso me permitió poder contar con esto como herramienta. Hoy a la mañana, les quiero contar, me escribió alguien de La Falda, sigue Córdoba dando vueltas, ¿no? Y me hablaba de esto, me decía, bueno, si yo estaba dando alguna formación, y yo le dije, no, yo no estoy dando una formación, que no quiere decir que no sé, que si a partir de ahí una necesidad se arme algo, de todas formas lo que me parece es esto, lo que un buen camino puede tratar de ser el tema de las constelaciones, pero insisto, no para ser facilitador, sino para comprender cómo funcionan los sistemas. Porque de repente uno, teniendo idea de que las cosas no son... Nosotros salimos de la facultad con cuestiones absolutas. Esto es así. Y la verdad es que no es así, ni es así, ni es de otra manera. Entonces, cuando nosotros salimos diciendo esto es así, y de alguna manera se mueve un poquito algo, vos te sentís que se te abre el piso abajo los pies. Mientras que si vos vas con la afirmación de, che, ¿esto podrá ser así? Sí, pero también puede ser de otra manera, y de otra manera, y de otra manera. Entonces, vas abriendo comprensiones. Me parece que las constelaciones pueden ser un buen lugar. Sin lugar a dudas, te diría que si tienen mucha experiencia, digo mucha experiencia porque nosotros con Gladys, con Cintia, estamos haciendo la especialización de Derecho de Familia en la UBA a partir de las actualizaciones estas con el nuevo código y se incorporan materias que nosotros no tuvimos en la carrera de grado. Y esas materias, yo te puedo asegurar que cuando nosotros cursamos psicología evolutiva y yo vi el apego, dije, ¿por qué no lo enseñan en el secundario? ¿Cómo puede ser que alguien, yo sea mamá, sin saber que el apego se juega los primeros años de vida del chico? Porque si todos supiéramos esto, o sea, yo creo que todo parte de la cuestión de la educación. Si nosotros hacemos una modificación de la educación, ¿no? Podemos comprender más. Hoy subí un video que tiene que ver con algo que me consultaron. Una madre me dijo, yo estoy pensando, mi ex le presentó su nueva pareja y yo le dije a él que si esto pasaba, yo le iba a contar a mis hijos por qué nos habíamos separado, papá, papá, papá. Yo cuando escucho esas cosas, a mí es como que me conmueve la cuestión, porque veo el probable desorden y veo que va a traer un conflicto donde hoy no existe. Entonces, le digo, ¿te parece? ¿De quién le vas a hablar? ¿Del papá de los chicos o le vas a hablar de tu esposo? Si le vas a hablar de tu esposo, es una relación entre ustedes, ¿no? Entonces, a veces esas preguntas permiten una reflexión que hacen que la persona desencille, o al menos se pregunte. Porque lo que yo entendí es que también nosotros tenemos que ser una máquina de respuestas y que a veces no hay que dar respuesta, hay que hacer una pregunta. Hay que posibilitarle al otro que se pregunte algo, ¿no? En muchas de las entrevistas que me estuvieron haciendo el último tiempo, yo conté una intervención que fue mínima en una consulta. La señora, ama de casa, había criado a sus hijos eran grandes, vivían en una casa importante, el señor era proveedor. Entonces, ella decía, porque él paga todo, él paga todo, él paga todo. Entonces, y yo le decía, ¿cuándo vos no podés continuar hablando con él? Y ella me dice, cuando él dice, yo pago todo. Entonces le digo, ¿qué pasa si vos al yo pago todo le agregás con el dinero de los dos? Y esto es jurídico. Matrimonio, ganancialidad, es jurídico. Entonces, desde lo jurídico, vos estás abriendo un espacio que la persona no tiene. Y me miró y me dijo,
Y ese discurso no es solo para ella frente a él, que la permite ubicar en otro lugar, sino para los hijos, que los hijos estaban repitiendo lo mismo. Entonces, esta educación es a nivel general, familiar. Muchísimas gracias, Ana. Muy ¿No? enriquecedor. Excelente. María Inés, vos querías también, has levantado la mano. Uy, no sé si tengo una, tengo como 20 preguntas, pero las voy a concentrar en 2. Okay. La primera es preguntarte si las redes te las maneja otra persona o las manejas vos. Las respuestas las brindas vos. Las respuestas las escribo yo. Yo no Entonces, no uso ni bot ni nada. O sea, si hay una consulta concreta y hay que contestar algo, lo contesto yo. No, porque yo veía, te estaba buscando acá y veo que tenés 7.643 seguidores. Digo, esta mujer tiene que tener un equipo trabajando porque si no estamos como complicados. Bueno, esa es la primera, técnica. La segunda es algo con lo que me gané varios, no voy a decir enemigos porque es fuerte la palabra, pero sí, no, antipatías, algunas antipatías. Cuando yo dije, hace un tiempo que vengo diciendo, que el litigio está pasando de moda, si es que no está pasado de moda ya, ¿no? Hay como un cambio de mirada, incluso en el sistema judicial de Córdoba, el hecho de que la mediación aparezca como prejudicial es un poco poner en acto este cambio de paradigma. No obstante eso, entiendo que todavía está muy arraigada esta creencia de que si no peleas, no sos buen abogado, ¿sí? Y capaz que si no sos peleadora, sos pésima abogada. Entonces, se te plantea esto, que estos mecanismos que vos usás, que me parecen absolutamente enriquecedores para resolver el problema a la gente, más que aparecer en una publicación como gana un juicio, a veces te resulta muy difícil porque la contraparte no ayuda, ¿no? Y un poco esto vos lo has puesto de manifiesto. Por eso son tan importantes estos espacios que nosotros siempre lo repetimos, ¿no? No es lo mismo litigar con alguien que tiene una formación un poco más abarcativa que con alguien que es puramente legalista y fueros en que eso no va. Pero también en esta línea lo que digo es, no quiero ser pato, no puedo volar, nadar, cuac, ¿viste? O sea, porque tampoco me da el tiempo para hacer todo, o sea, algo de psicoanálisis tenés que saber si querés hacer este fuero, pero tampoco dejar de ver que hay cuestiones que necesitan de la heterocomposición y para eso tenés que aplicar derecho, porque no siempre los jueces van a ser tan contemplativos con la cuestión, a ver, como diciendo, si llegaste hasta acá, ahora bancate lo que voy a resolver. No obstante, bueno, en las audiencias siempre se trata de arrimar. Bueno, después de haber hecho todo esto, que te lo quería transmitir, digo, siguiendo a Marcela, ¿nos capacitamos con alguna cosita que nos acompañe al ejercicio de la profesión? ¿O me voy a estudiar psicología porque me parece que me siento más cómoda en esa área? O, qué linda que sos, escucha, qué linda que sos porque traes un tema interesante. Hubo un momento en el que yo me mareé a lo largo de este tiempo. Y más de uno me decía, ¿por qué no estudias psicología? Y yo te digo que hace 1 año y medio volví a mi primer amor, que es la abogacía. Porque la realidad es que yo soy abogada con herramientas. claro, Yo no soy psicóloga. No soy psicóloga. Entonces, puedo tener una escucha distinta, puedo tener una mirada un poco más amplia, pero no soy psicóloga. Entonces, reconozco la limitación. Si veo que el cliente requiere terapia, le digo, mira, es necesario un terapeuta que te acompañe. Que podemos trabajar interdisciplinariamente porque muchas veces la persona, a veces pasa esto. Me pasó con un cliente que el cliente tenía psicóloga y el cliente tenía un problema de violencia. La violencia era una forma de conexión con su papá. Cada vez que él revoleaba algo, se acordaba que su papá tenía esta forma, ¿no? Entonces yo le decía, mirá, tenemos que encontrar otro lugar de encuentro con tu papá. Hay que encontrar otro lugar que sea más sano que esto de revolear cosas. Entonces le digo, ¿hablaste con la psicóloga? Y me dice, no, me da vergüenza. Entonces le dije, pero escúchame, ¿estás yendo ahí para hablar esto? ¿Querés que hable yo? Yo la llamo. Si vos me habilitás, hablo yo.
hablé con ella y ella me dijo, ay, pero ¿cómo? ¿Qué esto? ¿Qué? Y empezamos a trabajar en ese sentido. O sea, lo que tiene de maravilloso, yo estoy absolutamente convencida que esto, los casos de familia, nosotros lo tendríamos que llevar con un psicólogo. O sea, esto es, lo vincular lo lleva el psicólogo, lo jurídico lo lleva el abogado. Y cuando no hay un psicólogo, lo vincular se mete en lo jurídico. Y nosotros no podemos avanzar en los procesos. Entonces, el tema es, che, esta angustia que tenés, yo no la puedo solucionar. Y no se soluciona. El otro día tuve tengo una clienta que estaba con un tema de un régimen de comunicación. Caso recontra difícil, porque además lo que tenemos que pensar es que cuando nos llegan los clientes, son personas con padecimientos psicológicos. No son gente sana, ¿no? Si es que existe alguien sano en esta cuestión. Entonces, nosotros abogados no podemos diagnosticar, no podemos medicar. Hacemos lo que podemos. Entonces, esta persona me dice, estaba de vacaciones en Europa, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que en el acuerdo dice que a las 20 horas de Argentina, mi hijo me tiene que llamar, y yo es la 1 de la mañana, y me cuesta dormir, estoy cansada, que esto, que el otro, y me dice, y ya pedí que se cambiara el horario y no me hacen, o sea, la coordinadora parental que estaba llevando adelante esto, nada, y la otra parte tampoco. Cuando yo quería hablar con la otra abogada, la abogada me dice, están en coordinación, con lo cual yo no me voy a meter. Listo, yo dije, bueno, hasta acá llegué. Entonces ella me dice, ¿podemos hacer una presentación judicial? Le digo, no. Me dice, ¿pero cómo no podemos hacer? Le digo, no podemos hacer una presentación. Le digo, primero porque vos estás de viaje. Segundo porque entre que corren el traslado al asesor de menores, va a pasar el plazo y es abstracto. Tercero porque no hay urgencia. Cuarto, porque si el juez tiene que tomar la decisión, la va a tomar en función de lo más conveniente para el chico, no que vos no te querés levantar a la 1 de la mañana. Tal cual. Entonces, esto también tiene que ver con la responsabilidad y con la ética del ejercicio profesional. Porque si nosotros, en lugar de decirle eso, le decimos, sí, yo te hago una presentación, se arma un conflicto que no es necesario. Y vos me podrás decir, ¿hay riesgo de perder al cliente? Sí. Si lo tengo que perder, adelante. Pero yo no voy a evitar. Yo lo creo así. No, yo opino igual en ese sentido y siempre estoy informando los riesgos y por otro lado explicando muy bien el caso para que tomen la decisión correcta y no embarcarlos en un juicio innecesariamente. Eso opino igual y opino igual en cuanto al acompañamiento terapéutico. Sí que me gustaría tener alguna formación y coincido con Inés en esto de que tendríamos que correr a estudiar psicología, pero me parece que lo mejor, y es a lo que iba mi pregunta, ¿Sabés? por ahí Perdón, ¿te puedo Sí. interrumpir un segundo, Marcela? Yo lo que te voy a decir es esto. Yo conozco psicólogos abogados, y acá es donde vos lo que vas a tener es esto. ¿Quién está mirando? Claro, claro. Bueno, eso lo sostengo permanentemente, o sea, no tengo la formación y no quiero Pero, tampoco claro. como psicólogo. Pero por ahí necesitas algunas herramientas para resolver el conflicto y no meterte en el conflicto individual, sino en el general, como para que pudiera, ¿viste? Bueno, entonces yo pensaba, digo, tendré que a lo mejor ver algo de constelaciones, por ejemplo, algo que te dé una herramienta para que esa mirada amplia, poderla transmitir y en el conflicto, ¿viste? Contribuir, porque ya te digo, a mí me parece bárbara la psicología, pero no soy psicóloga ni tampoco lo quiero ser. Me refiero a que yo estoy muy plantada en mi rol de abogada. Pero por ahí, en este fuero, es como que hay esa necesidad, viste, de que, y muchas veces te encontrás con un colega que no tiene esa formación, pero además, entonces, ¿cómo llevarlo y cómo además estar bien formada para esa mirada amplia, extrajurídica, aun cuando estés en un proceso, que no invada la psicología, ¿no? pero Y que además no puede sea un ejercicio, que no sea un ejercicio de una profesión que no tenemos, porque esa es la otra, vos no podés. Claro. una herramienta. ¿Quiere una preguntar algo, herramienta, chicas? una herramienta. Eso quería decir nada más, una herramienta que pudiera servir. Muchísimas gracias. Cristian Palma también levantó la mano.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? No quiero preguntar, pero sí quería aprovechar el momento para felicitar a Ana Laura porque hace más de 73, 74 minutos que estás hablando y la verdad es que has captado la atención de una manera eh, que hacía mucho que no veía, sobre todo en este tipo de charlas por Zoom o por Meet, que es difícil y que uno se distrae o pasan otras cosas, ¿me entendés? La verdad, te felicito, realmente te felicito de corazón. Tu dicción, tu forma de presentar el tema, la calidez con la que lo presentaste es buenísimo, es buenísimo. Es un tema que vivimos hablándolo antes, y cuando digo antes me refiero antes de la pandemia, ¿no? Porque últimamente la vida se divide pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Antes esto lo charlábamos en el bar, en el café. Hoy ya no tenemos esa suerte para mí porque yo extraño esos momentos de abogados que nos juntábamos en el bar y no juntado ahora que hay que armar la juntada, ¿me entendés? Entre los abogados para decir, che, nos juntamos a tomar un café. No, antes era, me cruzaba y siempre había alguien en el bar. Te agradezco muchísimo, has sido muy clara y has hablado, claramente has hablado de la vida misma, no solamente del derecho, ¿no? Has hablado de la vida misma. Nada, eso, no era una duda, era agradecerte. Bueno, Cristian, yo te agradezco a vos lo que me decís. Quiero sumar dos cositas más para no olvidarme, y una tiene que ver por ahí con esto que vos, con algo que dijo Marcela y con algo que traes vos. Marcela dijo resolver. Nosotros no tenemos que resolver. Nosotros ayudamos a que lo resuelva la persona. Nosotros somos una herramienta para esa persona. Porque si nosotros buscamos resolver, sabemos más que él. Y el que conoce el caso a fondo es el cliente. Esto es. Y ahí hay que correrse del lugar de salvador que yo decía de yo hago todo por. No, porque el otro es un adulto y tiene que recuperar esa fuerza que lo llevó, que perdió cuando vino a consultarnos, ¿no? Por otra parte, lo que te quería decir es esto. Me parece que está bueno que se den estos espacios. En esto que vos decías, yo estoy trabajando en una idea nueva porque yo soy muy inquieta. Esto es importante tenerlo presente. Y estoy trabajando en la idea de un ateneo jurídico. ¿Viste? Como los médicos, cuando hay casos complejos que se juntan y hablan y analizan. Bueno, estoy pensando en esto, que lo estoy hablando con Gladys y con Cintia y con otras colegas que son de la especialización. Porque lo que me parece es, hay que lograr, para mí lo fundamental es lograr compartir, abrir la escucha, abrir la visión de las situaciones, empezar a ver y escuchar más allá de lo que el cliente trae y de lo que está mostrando. Porque me parece que de esa manera uno lo puede acompañar mejor en esta cuestión, sin perder de vista que es el cliente el que tiene que recuperar esta cuestión que perdió. Entonces, me parece que en esto que yo les decía de cuando yo asesoro y le digo, yo no le digo al cliente lo que tiene que hacer, yo le digo, mira, tenés esto, fíjate qué es lo que querés hacer, lo que tenés que tener en cuenta es que cada cosa que vos podés hacer va a tener una consecuencia diferente. Entonces, en función de lo que vos estés dispuesto a hacer, verás qué decisión tomás. Y si no puede tomarla, por el motivo que sea, ayudás a despejar, ¿no? Hay un tema más que no les conté, pero me parece que viene al caso. Yo muchas veces, cuando recibo estos conflictos, me descanso un poquito a mí me pasaba que había muchas cosas que yo veía que se repetían en los casos. Y yo no le encontraba, más allá de que está el tema de las constelaciones, yo soy bastante, necesito la pata fuerte, o sea, ¿no? La constelación me parece genial con el tema de las distintas perspectivas, pero
convengo que a un cliente, si uno le dice, vamos a constelar, por ahí la persona te dice, no, por ahí estamos constelando sin que se dé cuenta, ¿no? Porque estamos desarmando o estamos interpretando o porque estamos contando para atrás. Y acá les voy a hacer una recomendación que me parece interesante, y en esto tiene que ver con esto del espíritu de compartir. En verano del 2020 yo encontré un psicólogo que hace psicosomática, que se llama Salomón Seliam. Salomón Seliam escribió un libro que se llama La escalera del amor. En él explica los 12 desórdenes, que ahora deben ser como 30, porque él sigue escribiendo, desórdenes amorosos. Y él hace una cuestión, lo que él plantea es que muchas veces cuando en los sistemas familiares se produce un vacío, automáticamente el sistema familiar trata de completarlo. Entonces, por ejemplo, él dice, una persona adulta, pongámosle 20 años, se tiene que ir de la casa de la familia. Muchas veces no da para irse a vivir solo. Cuando la persona se va a vivir solo, ¿qué uno podría hacer en esa situación? Elegir el cuadro que voy a colgar, la cama, los muebles, dónde voy a vivir, ¿no? Cuando pasa esto de que uno se va con alguien, las dos personas se adaptan y dejan de ser ellos mismos para estar con alguien que, o sea, uno no se conoce uno y no conoce al otro, con lo cual sale bien de puro, no sé, de magia, ¿no? Entonces, él dice que muchas veces cuando nosotros elegimos a alguien que representa una persona de nuestro sistema familiar. Entonces yo me voy con alguien que representa a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Entonces, cuando yo analizo el conflicto, yo pido fechas de nacimiento y miro. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la persona que yo elegí tiene una coincidencia de fecha de nacimiento con mi papá, con mi mamá. Quiere decir que cuando yo me estoy separando, divorciando de esa persona, estoy haciendo el duelo también de separarme de mi mamá y de mi papá que no llevé a cabo. Entonces, el conflicto es doble. Y va a haber resistencia, y va a haber ida y vuelta. Entonces, esto es información para el abogado, para saber que esto va a ser más complejo que lo que parece. Cuando uno tiene una persona que le dice, yo no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, y uno dice, pero escúchame, si hasta que lo conociste vivías, ¿no? Dice, no, pero yo no puedo, no, es más fuerte que yo no quiero. Bueno, entonces vos empezás a ahondar y decís, escúchame, ¿y tu mamá y tu papá? Mi mamá está bien, yo perdí a mi papá cuando tenía 6. Le digo, ¿qué edad tiene tu hijo menor? 6. Repetición de patrón, de otra forma, ¿no? Entonces, estas cuestiones, en esto de ampliar la mirada, también los invito a dar rienda suelta a su inquietud personal. Muchas veces la inquietud personal nos lleva a lugares que está bueno, porque suman. Yo todo lo que me pueda sumar lo tomo. No hago, veo, por ahí no puedo rescatar todo, pero rescato una parte, como hice con la película del Romper el Círculo. La película no me pareció, pero hay cosas que puedo rescatar. Entonces, yo sé que cuesta porque venimos de una profesión rígida, pero demos rienda suelta a esto de incorporar miradas, herramientas, comunicación no violenta. O sea, todo es posible, todo sirve para... lo que sí yo trato de no confundir una herramienta con una profesión. Por eso digo, vos haces un curso de coaching, ok, es una herramienta, no es una profesión. Haces un curso es una herramienta, no es una profesión. La profesión es lo jurídico. Bueno, me gustaría hacer una mínima participación, ¿puede ser? Porque con Ana, porque Ana me ha nombrado varias veces y les cuento, con Ana ella ya ha terminado esta especialización en la UBA y nos conocemos hace unos 3 o 4 años, pero personalmente nos habíamos visto una vez, personalmente, así cara a cara, porque este tema de los cursos por Zoom, aunque hablamos un montón de veces, y este año tuvimos la oportunidad, no sé, apareció la propaganda
Simiente, la propuesta de Simiente, dije, se me ocurrió decir, sí, sí, vamos, pero pensando, a ver, no conozco a nadie personalmente, digo, ¿quién me va a decir que sí? Sí, vamos. Sí, vamos. Y bueno, y nos subimos 6 a 2 autos y vinimos. Con Ana nos veíamos por segunda vez en forma así, carne y hueso, ¿no? Y con Cintia nos habíamos visto y con el resto no nos conocíamos personalmente. Fuimos a Córdoba, pasamos 2 días increíbles, maravillosos, fantásticos, nos encantó, la pasamos bomba, disfrutamos, la verdad que nos pasó increíble, nos sumamos a ese grupo y empezamos como una amistad, o sea, ya de ser compañera de curso a trabajar codo a codo todo el tiempo. Y este impulso que tiene Ana es así con todo, aun cuando no la conocía personalmente, porque siempre está investigando y siempre está sumando. Y me parece de una gran generosidad. Y me parece fantástico, porque nosotros hablamos y ella bueno, en general es un grupo que lo hace, sube, esta película es interesante, se da esta charla, se da esto. Entonces, eso me parece fantástico, porque la idea es sumar, no quedarme yo con ese conocimiento, che, mirá qué bueno, yo sé de esto, el otro. Entonces, cada uno de nosotros dice, mirá, no sé, esta charla, esta inauguración, y entre todos vamos sumando. Es increíble porque uno después va moviéndose en un círculo donde hay mucha gente que se está preparando con cursos, con lecturas, con películas, con lo que sea, y también esa gente participa de esa generosidad, de no quedarme con esto, porque cuanto más abogados estemos en esta sintonía, es más fácil trabajar. Así que se los participo porque realmente todo que somos 6 grandes, a que ahora estamos todo el tiempo charlando, y esto que hace Ana ahora, lo hacemos de cada caso, de cada cosa. Uno se nos plantea sin saber el nombre, porque todas tenemos estudios en lugares distintos, y analizamos un caso. Y siempre nos participa, y vos pensaste en tal cosa, y viste tal otra, y entonces eso suma, así que como son parte, se los quería compartir. Las esperamos a todas las próximas jornadas, ¿no? Que pronto Obvio que vamos a estar ahí, porque la verdad es que estamos sumamente agradecidas. Para nosotros el viaje a Córdoba fue muy importante, porque además no habíamos convivido, con lo cual compartir cuarto con alguien que no conoces es complejo. O sea, este año vienen 10, mínimo. Ponele que sumamos más gente. Me parece que el espacio fue muy didáctico, nos quedaron contactos que seguimos escribiéndonos y pidiendo fallos y demás. Y esto es cierto, estamos en esta temática de sumar y de compartir y de... Yo creo que, yo siempre pienso una cosa, ¿no? Hay que elevar el nivel. Y elevarlo es, le doy todo para que tenga todo al alcance. Esto es. Y lo que yo te diría es esto, sin dejar de capacitarnos desde el punto de vista jurídico. Claro. Porque además de todo, si vos tenés la capacitación jurídica, contás con el plus, ¿no? Esto de, che, tengo esto. Entonces, puede pasar que te encuentres con un abogado que no comparte nada con vos. Ahora, en ese caso, lo que hay que pensar es por qué se te presenta esa situación a vos. Si no hay algo que te resuena del caso, a vos, ¿no? Hay algo que me toca. Y en esa situación pensar si lo mejor es reaccionar frente al colega que no entiende o si sigo mi camino hasta llegar a la sentencia. Así es. Gracias, Ana Laura. Divina tu exposición. Muchas gracias. Una sola acotación, o pregunta, mejor dicho, Ana, y ya te dejamos. A lo largo de los años que llevo litigando, me he dado cuenta, por lo menos me ha pasado, que soy de las que pienso que cada cliente se parece a su abogado como cada perro se parece a su dueño. No sé si les ha pasado a otros, pero es así. Y en todo tu relato, que me pareció muy, muy interesante, y comparto esta mirada,
¿qué pasa o te ha pasado de que un cliente diga, ¿esta qué me propone? O sea, esa parte Yo te diría, profesional, me ha pasado, no al punto, porque la mayoría de gente que llega acá es porque tiene que llegar. bueno, Porque yo lo que yo les digo es, che, mientras tenemos la consulta, mirá el Instagram y fíjate si soy la clase de abogada que estás buscando. Porque yo trabajo de esta manera, no trabajo de otra. Entonces lo uso de vidriera, está bien. ¿no? Lo Sí, sí. otro. Pero sí me ha pasado de clientes que, muy a mi pesar, yo traté de brindar herramientas y no las pueden tomar. Y también lo acepto. Claro. No, yo también te lo preguntaba por el hecho de que creo que fue Marinés, sí es cierto, que dijo que es cierto, el litigio, y sobre todo en familia, está como perdiendo vigencia. O sea, siempre va a haber u otros tipos de litigio, pero cada vez surgen más herramientas para quienes ejercemos en el fuero, para evitarlo y llegar a una situación medianamente componedora de compromiso, que es mucho más fácil para todas las familias, que a pesar de que se separen, los padres y los hijos seguirán siendo padres e hijos. Pero tal vez, por eso te preguntaba, porque hay mucha virulencia en la sociedad, lo vivimos a diario, pero también como hay muchos abogados y abogadas que estamos pensando en una forma distinta de solucionar un conflicto antes que litigar, si esa resistencia al litigio, vos notás que me pasó ayer con una consulta que tuve, que la persona llegó así como que ya tenía que hacer algo y yo le fui mostrando distintas alternativas para que elija. Y cuando se fue dijo, me dejaste pensando. Bueno, de eso se trata, porque la gente a veces no sabe lo que es meterse en un proceso judicial, porque Exacto. piensan que aprietan el botón y pasado mañana ya tienen la primera satisfacción. Sí, pero además la cuestión es esta, desde mi humilde concepción es, una sentencia no va a resolver un conflicto vinculante. No, ¿por qué ganar a lo pirro? O sea, ganaste en algo y perdiste en otro. Nadie, diría mi marido, que ya es abogado y está jubilado, pero decía siempre, el cliente tiene que saber si pierde las orejas o la cabeza. Siempre algo pierde, porque es cierto. O sea, aunque ganes económicamente, se pierden otras cosas, porque somos seres sociales y no vivimos en una isla que decir ya me voy con el tesoro y vivo en libertad. Pero bueno, tal vez en el ámbito donde en la ciudad de Buenos Aires se vive de otra manera de lo que se puede vivir en Córdoba, que es el resto del país, no el interior. No, yo te digo una cosa, lo que pasa acá es esto, yo no veo que merme el conflicto, acá cada vez es más grande, cada vez se plantean cuestiones que los padres tendrían que decidir, y lo que me parece es que poner a la justicia a meterse en esa clase de conflictos es darle un poder que en realidad no están preparados para ejercer, porque tampoco lo resuelven, ni siquiera dictan la sentencia. Entonces, lo que me parece es que estamos en un círculo vicioso y tenemos que lograr modificar ese patrón, por así decirlo. Entonces, me parece que en la labor del abogado, esto de si yo puedo plantear esto de esta manera, que no es virulenta y que puede llegar al objetivo, ¿por qué elegir la otra forma? ¿Por qué reaccionar? ¿Por qué? O sea, es como despojar de cuestiones. Yo creo, en definitiva, que yo pasé por una ruptura, ¿no? 2.
si vos me preguntas si fue inteligente, no, lo inteligente vino después, porque uno rompe como Y puede, bueno, sí, ¿no? con Entonces lo que después puedes, vas, lo que tienes, sí. claro, entonces después vas colectando herramientas que te permiten ver las situaciones y analizarlas desde otro lugar. Pero me parece que el problema es que el código pone como forma de resolver estas cuestiones al juez y es una delegación de un poder que me parece que de alguna manera viene a enfrentar una falta de decisión por parte de los padres. Entonces Sí. hay que llevarlos a que decidan y que no lo haga el juez. Yo creo que el desafío es ese. Bueno, Gracias. ha sido, bueno, ya todos hemos dicho cómo nos hemos sentido hoy. De una manera u otra lo hemos expresado, ya sea con manitos, con corazones o con palabras. Nos encantó, creo que todos nos vamos como muy pensantes, ¿no? Y analizando todas las herramientas que nos has dado y buscando, a lo mejor como dijo Marcela, quién nos puede apoyar o brindar elementos para hacerlo mejor, ¿no? Nosotros, cada uno en su estudio y con cada cliente. Fue hermosa la charla, Ana Laura, y bueno, agradecerte y creo que esto no va a terminar acá, podemos también pensar nosotros simiente en un Ateneo, ¿por qué no? Así que Claro. bueno, muchísimas gracias chicas, Gladys, Cintia, sí Cintia, que nos estuviste, que sé que te aportan y te acompañan en este trabajo y demás, gracias. Y No, vamos gracias a seguir trabajando en esto, me parece que es muy sano. No, gracias a todos. Gracias a Sigris, que cuando me vio llegar a las jornadas pegó un grito y a mí me dijo, yo dije, ¡ah! Alguien de acá me sigue, qué buenísimo, ¿no? Pero es el punto inicial de todo esto y la verdad es la simiente, ¿eh? Así que yo estoy súper agradecida, muy agradecida por el espacio, ¿eh? Muy agradecida. Bueno, Gladys A quiere vos, decir gracias. algo, me parece, ¿no? Está saludando. Bueno, chicas, muchísimas gracias y hoy, como verás, ha sido el número casi permanente en toda la charla y bueno, y hemos estado 2 horas enriqueciéndonos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el Saludos, miércoles. chicas, que tengan un buen día. Chau, chau.